En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, buenos días, bienvenido, un saludo de México a Washington. Ya se acabó tu visita a nuestro país, fue corta tu visita a México, Jesús. Gracias por estar aquí de nuevo. Bastante corta, Carmen. Hubiera un suspiro. querido hacer más tiempo, pero hay que regresar a trabajar a la capital de los Estados Unidos. Y vaya que en medio de un torbellino por el escándalo de Rusia nuevamente, la Casa Blanca se encuentra bajo el ojo del huracán, Carmen. Oye, no hay minuto que se desperdicie con el tema del Russiagate. ¿Cómo ves cómo se está viendo el tema de la decisión de Donald Trump Jr., que bueno, se parece a su papá muchísimo, ¿no? Es la calca del padre en términos de personalidad y de desplante. Bueno, el personaje pues decidió dar a conocer sus comunicaciones y son comunicaciones bastante, desde mi punto de vista, comprometedoras, ¿no crees? Sin duda, Carmen, que aumenta la tensión y presión en el Congreso Federal de los Estados Unidos, en los comités de inteligencia, en el propio Departamento de Justicia, para esclarecer la investigación que llevan a cabo. Y es que no hay manera de negar lo que ocurrió en junio del año pasado, Carmen, cuando el hijo mayor del presidente de los Estados Unidos se reunió con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya para, pues supuestamente, de acuerdo a lo que ha publicado el periódico The New York Times, recibir información bastante importante que podría implicar en algo ilegal a la entonces candidata demócrata Hillary Rodham Clinton, y a lo cual obviamente el hijo mayor del ahora presidente dijo estaba encantado de recibir esa información. La Casa Blanca, por todos los medios, Carmen, está tratando de negar la realidad que ocurrió el año pasado, porque sobre todo los especialistas en materia judicial están tratando de esclarecer si fue un ilícito y no lo que cometió el hijo mayor del presidente de los Estados Unidos. Y el propio Trump, el mandatario, Carmen, pues nuevamente en su mejor instrumento de respuesta a las críticas, la red de Twitter, esta mañana se ha dedicado a defender a su hijo, señalando que es inocente, que es un hombre que ama a los Estados Unidos y que, bueno, lo que hay es una gran cacería de brujas, asunto que ha repetido en muchas ocasiones, Carmen, y niega que la Casa Blanca se encuentre pues muy desorganizada. Dice, la Casa Blanca está funcionando de manera perfecta, concentrada en el tema de la reforma de salud, el recorte a los impuestos y muchas otras cosas. Y dice el presidente de los Estados Unidos que tiene muy poco tiempo para estar mirando la televisión. Sin embargo, se ve que la está mirando, porque anoche su hijo dio una entrevista a la cadena de televisión Fox News, la favorita del mandatario, y dijo, es inocente, gran entrevista, y lo único que están haciendo los demócratas es midiendo el tema desde otra perspectiva, ya que no hace nada en contra de Hillary Clinton, que se salió con la suya. Pero además, Carmen dice que le dice a los estadounidenses, recuerden cuando escuchen estas palabras, fuentes dicen, y eso es por parte de la prensa, que es falsa, y en muchas ocasiones se inventa esas fuentes que no existen. Así se las gasta el presidente de los Estados Unidos, Carmen, ante este escándalo que sin duda va a ensombrecer la visita de Estado que hará a Francia el mandatario estadounidense, que este viernes por la noche va a participar en el aniversario de la toma de la Bastilla, pero creo que la toma de la Casa Blanca por parte de los que están investigando aquí en Washington el asunto de Rusia le preocupa más a Trump que ir a quedar bien allá en Francia. Pues sí, ahora el hecho de que se haya dado a conocer por parte del hijo de Donald Trump el contenido de las comunicaciones, ¿qué implicaciones tiene? Esas comunicaciones ya estaban dentro de la propia investigación, según se entiende, porque The New York Times, si bien no reprodujo estrictamente los contenidos, sí los describió. Y eso es lo que se supone da pie al hijo de Donald Trump a entonces revelarlo ya él mismo. Sí. Anticiparse es decir, en pocas palabras se anticipó a que ahí venía ya el conocimiento público de las comunicaciones porque ya había un previo de la descripción de las mismas.
precisamente por lo que dice el mandatario estadounidense, que cuando lean las fuentes dicen no crean, contradice a las acciones de su hijo. Sí. Es obvio que las fuentes de información que tienen acceso a los correos electrónicos dentro de los que están investigando le pasaron al New York Times los datos, y de ahí que se enterara la Casa Blanca y el hijo de Trump y saliera pues a dar su propia versión, lo cual, insisto, contradice a lo que dice el mandatario estadounidense. No pueden ser fuentes falsas. Si fueran fuentes falsas, ¿para qué salir a echarse de cabeza, como lo hizo el hijo mayor del presidente de los Estados Unidos? Entonces, esto en realidad, por eso iniciaba diciendo, Carmen, que aumenta la presión sobre los comités del Congreso y sobre la investigación independiente del Departamento de Justicia a esclarecer en realidad hasta qué punto y a qué nivel se llevó a cabo la supuesta colaboración entre los rusos y la campaña presidencial del ahora presidente para manipular las elecciones del año pasado, algo que es, pues además de escandaloso, muy grave para la democracia de los Estados Unidos. Recordemos que sigue la sombra de una gran amenaza sobre la Casa Blanca, obstrucción de justicia, que eso justificaría en un momento el llamado al Congreso de someter a Trump a un juicio político. Ni más ni menos, Jesús Esquivel. Y bueno, pues claramente el hijo de Donald Trump prefirió adelantarse, porque es obvio que el efecto ante la opinión pública será distinto, dándolo a conocer él mismo, a que se revelara como una noticia en primera plana del New York Times. Calculó claramente el efecto que causaría una escena y otra, aunque no se puede quitar de encima el contenido mismo de lo que ahora se conoce. Y que es un contenido bastante grave, porque él está aceptando, de acuerdo a lo que ha dado a conocer el New York Times en las filtraciones que recibió, que no solo se iba a reunir con la abogada rusa conectada a través de... ¿Para qué? Exactamente, y a través de un socio del presidente de los Estados Unidos. Recordemos un poco, ¿qué es lo que hace? Lo están haciendo los medios de comunicación aquí en Estados Unidos. Hace 4 semanas, Trump y la Casa Blanca dijeron: ya no existe nada, ya no busquen, ya no hay nada nuevo respecto a la presunta relación entre Rusia y mi campaña. Y mira lo que ocurre ahora con el hijo mayor del mandatario estadounidense, quien en junio se reunió con los rusos, y no sabemos qué le entregó esa abogada. Además, está el intercambio de correos electrónicos respecto a lo que iban a platicar, pero se reunieron en la Torre Trump en Manhattan con esta abogada, y digo se reunieron porque, de acuerdo a la información que se ha dado a conocer, también estuvo presente en ese encuentro el gran amigo de Luis Videgaray, el yerno del presidente de los Estados Unidos, Jared Kushner. Hablando de Videgaray, hizo declaraciones Jesús Esquivel sobre el hashtag gobierno espía, por cierto, hablando de... Sí, y declaraciones bastante lógicas después de haberse reunido con algunos legisladores, que le preocupa al gobierno de Enrique Peña Nieto el espionaje, pero creo que tenemos el audio y el video. ¿Sí? Vamos a escuchar lo que dijo el aprendiz de canciller. El espionaje, en términos que no correspondan estrictamente a la ley, es algo absolutamente inaceptable, algo que no cabe en una democracia y en una sociedad libre, y la Cancillería mexicana está y estará muy atenta a las declaraciones que hagan, a las indicaciones que escuchemos por parte de las áreas competentes del gobierno mexicano. El espionaje de Relaciones Exteriores estará atenta a las determinaciones que tomen las áreas competentes del gobierno mexicano. Son las áreas a las que les compete, por un lado, la impartición de justicia y, por otro lado, también el uso de estas tecnologías. Pero no lo están negando el haber usado, o no están aceptando algún tipo de respuesta. No estoy haciendo ninguna declaración al respecto, simplemente señalar que la Cancillería estará muy atenta a las determinaciones que tomen las instancias correspondientes. Eso de estar atento, pues no sé qué quiera decir en términos reales, porque debería decir otro tipo de cosas, y está muy claro que ese software o malware Pegasus fue adquirido por el gobierno de México a una empresa israelita. Creo que la posición de la Secretaría de Relaciones Exteriores debería ser otra. Atentos, pues atentos estamos todos, Carmen, y eso que no somos funcionarios. Tú en este caso eres víctima y estás muy atenta precisamente. Pues ni más ni menos, Jesús, no es para menos. ¿Estás de acuerdo? Sí, sin duda. Pues te digo, a mí no me parece absolutamente nada importante lo que dijo Videgaray. Se quiso salir pues por la tangente de las preguntas,
el aprendiz de canciller tuvo reuniones en el Capitolio con algunos legisladores, pero creo que trata de evadir en todo momento asuntos tan importantes para nuestra democracia mexicana como es el espionaje, y como lo platicamos la semana pasada, el viernes, con Huitriago, gravísimo totalmente que el gobierno mexicano haya violado acuerdos internacionales para espiar a diplomáticos. Imagínate lo que puede estar haciendo con la ciudadanía, que no somos absolutamente nada. Bueno, esa expresión no corresponde a lo que realmente, digamos, decide la ciudadanía a la que se debe el gobierno mexicano. En pocas palabras, tú lo dijiste al revés. Bueno, sí, al revés. Me refería a que no somos, digamos, no somos diplomáticos con nosotros. Sí, pero de nada al contrario, imagínate. Sí, somos demasiado vulnerables a este tipo de cosas malévolas del gobierno mexicano. Entonces, creo que por eso el aprendiz de canciller no debió haber señalado que están atentos, debería estar exigiendo o trabajando para esclarecer las cosas. Se supone que la Secretaría de Relaciones Exteriores es la que protege, en este caso hablando de los miembros del GIEI, a los diplomáticos, para que precisamente se respeten los acuerdos internacionales. Pero bueno, ¿qué más podemos esperar de un gobierno que espía, Carmen? Pues Jesús Esquivel, respecto a este último tema, desde luego no va a quedar ahí el asunto, estoy segura de ello, porque tuvimos oportunidad ayer por la noche de conversar con uno de los miembros de este grupo de expertos internacionales, el chileno Cox, que nos planteó que el grupo de expertos internacionales, nos dio a conocer que el grupo de expertos internacionales que han sido identificados los ataques en su contra por este sistema Pegasus, decidieron colectivamente no tomar el tema personal, no tomárselo personal y dejar en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano del sistema de justicia interamericano dependiente de la OEA o parte de la OEA, los pasos a seguir. Es decir, los expertos han determinado que no serán ellos en lo individual, sino dejan en manos de la propia CID que dé el cauce correspondiente a un asunto tan grave. Y el Estado mexicano tendrá que responder en algún momento, cuando la CID determine lo que tenga que hacer, pues en esos niveles. Ya no haber espiado a personas o individuos, sino haber espiado a un grupo de especialistas de un órgano internacional como la CID, al que convocó, por cierto, para que colaborara en la investigación de un caso paradigmático como los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Así que esta historia continuará. Y en el tema de la Cancillería, pues ese es un tema principal. Vendrá un asunto de enorme envergadura para México, tratándose de gente que tenía inmunidad diplomática y tratándose de gente que está decidiendo que este caso lo debe llevar la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que me temo, bueno, no me temo, estoy segura que no se quedará con brazos cruzados, porque es una ofensa, es un agravio, es una falta de todo tipo de códigos y de respeto de un gobierno frente a estas instancias internacionales, el haberse atrevido a espiar sus comunicaciones, no solo telefónicas, como sabemos, porque este Pegasus endemoniado, ya sabemos que activa la cámara, el micrófono y se apropia de todo lo que pueda estar en el celular de una persona. Así que es sumamente grave y tal como lo decía, déjame agregar, Jesús Esquivel, tal como lo decía también nuestro colega Salvador Camarena, con el que hablé también ayer por la noche, colega periodista que forma parte también de las personas atacadas con este sistema Pegasus, él conversando también con Cox le planteaba que podíamos decir sobre la situación que puedan estar pasando aquellas personas, fíjate qué ángulo, aquellas personas que hablaron con los miembros del GIEI, que tuvieron confianza en este grupo de especialistas y que ahora sabemos pudieron haber sido escuchados por el espionaje del gobierno mexicano. Imagínate las fuentes a las que tuvieron acceso los miembros del GIEI, no solamente a las fuentes gubernamentales, hablaron con todos, menos con los militares, como sabemos, pero hablaron con todos los personajes habidos y por haber como parte de esta carta abierta que tuvieron para llegar a México e investigar el caso Ayotzinapa. Imagínate las personas que le confiaron cosas relevantes al GIEI pensando que estaban en una conversación bajo confidencialidad,
¿qué tipo de vulneración se tiene de una investigación independiente de esta naturaleza cuando se meten a las comunicaciones de estos expertos? ¿Qué tipo de riesgos las han corrido o corren las personas que hayan tenido la confianza de hablar con estos expertos internacionales y contar cosas que a lo mejor no se hubieran atrevido a contar de otra manera? Si fueron espiados y si eso se escuchó y si gente que prestó su testimonio de forma reservada ahora estará diciendo ¿qué hice? Vete a saber qué pase. Jesús Esquivel. Gravísimo, gravísimo, Carmen. Por eso creo que el gobierno mexicano debe responder con mayor claridad y no nada más con que están atentos, como lo dijo Videgaray. No. Esperemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente lo hará, realice audiencias. Jesús, te estoy escuchando mal, perdón, algo pasa con la llamada. ¿Te importa si cortamos 30 segundos o menos y volvemos a escuchar a Jesús Esquivel, porque ya se estaba distorsionando demasiado la voz y ya no se entienden las frases que está pronunciando? Como comentario a este tema que le planteo a Jesús en esta revisión, análisis crítico de lo que está pasando, pues sí, la verdad que Camarena nos puso en esa perspectiva de análisis que sí sacude, porque desde muchos puntos de vista, el saber que los expertos internacionales fueron espiados, ellos, bueno, pues es gente que tiene una postura pública que coincide esencialmente, estoy segura, con su postura privada o lo que estén diciendo en su entorno más inmediato. Pero el tema que coloca Camarena sobre este asunto respecto a aquellos y aquellas que hayan dicho, a estos sí les voy a contar lo que sé, porque hay que decir que los expertos internacionales fueron muy cautelosos, muy firmes, pero también cautelosos, y nunca contaron lo que no pudieron lo que no pudieron demostrar al 100%. Seguramente tienen informaciones de testimonios o de cosas que quedan en el bagaje de la investigación que a lo mejor no fueron reveladas por los propios investigadores precisamente por haber sido obtenida esa información de esta manera. El tipo de testimonios, el tipo de cosas que les pudieron haber dicho y las personas que pudieron haber tenido esa colaboración con los expertos internacionales, pues hoy me imagino que están preocupadas, si no es que han tenido algún otro tipo de afectaciones. Es que es grave, en serio lo que está pasando, lo que ha pasado y a lo que tiene que responder el gobierno de Enrique Peña Nieto. Carmen, no sé si ya me escuchas bien. Te escucho, sí. Te decía que creo que la CIDH en las próximas audiencias que lleve a cabo tendrá que citar al gobierno mexicano para responder precisamente al cuestionamiento en base a lo que ya mencionaste. Vemos en realidad a qué punto es que empezó a espiar. Ay, no, Jesús, no te escucho bien, perdóname. ¿Qué hacemos? ¿Podemos intentarlo de nuevo? ¿Mande? Le volvemos a marcar porque sí, la verdad que no se escucha muy bien lo que está diciendo Jesús y es sumamente importante este comentario de Jesús Esquivel en este entorno de análisis obligado de lo que hoy tenemos frente a nosotros, la confirmación por parte del Citizen Lab, este laboratorio multidisciplinario de la Universidad de Munch, de la Facultad de Munch en la Universidad de Toronto de Canadá, que ha hecho el trabajo científico correspondiente para efectivamente corroborar la presencia de este sistema Pegasus en varios de los teléfonos y en varios de los mensajes recibidos por personas que fuimos afectadas por estos ataques. Nosotros presumimos y afirmamos que desde el gobierno mexicano, el gobierno mexicano niega que haya sido el autor del espionaje, pero sabemos que fue Pegasus, sabemos que el gobierno mexicano compró Pegasus. Hay un contrato que ahora se conoce en términos generales y del cual, por cierto, tendremos más información en algún momento de esta semana. Tenemos, además del contrato de la PGR cuando compró Pegasus, en este espacio de noticias esta semana, nuestros compañeros Juan Omar Fierro y Sebastián Barragán nos presentaron un informe especial sobre facturas a las que tuvieron acceso, facturas que se pudieron corroborar desde el propio sistema SAT, en donde se demuestra cómo instancias del gobierno mexicano, no solo la PGR, sino también el Ejército y el CISEN, además de la PGR, adquirieron servicios para Pegasus.
No tenemos los contratos del ejército y deberíamos ya tenerlos como sociedad. No tenemos los contratos del CISEN, deberíamos tenerlos como sociedad. Se tiene un contrato de PGR que se dio a conocer en términos periodísticos, pero no fue entregado por la autoridad a la sociedad y hasta donde entendemos al Congreso. No sabemos en qué va la comisión bicameral, pero lo que sí tenemos es un contrato de la PGR donde se confirma que se adquirió Pegasus. Y lo que aportó este grupo nuestro de la Unidad de Investigaciones Especiales son facturas que nos hablan de que el Ejército y el CISEN tuvieron servicios posteriores a la adquisición de Pegasus. No tenemos el contrato original, pero tenemos las facturas de lo que adquirieron para ampliar el potencial y la posibilidad de espionaje a través de Android y de otros sistemas de comunicación. Con lo cual se demuestra que tenían o tienen Pegasus también el Ejército y el CISEN. De tal manera que las informaciones que se tienen y el propio presidente de la República en estas declaraciones que dio hace algunos días en Lagos de Moreno, Jalisco, confirmó que efectivamente tenía sistemas de espionaje. No negó que tuviera Pegasus. Y al decir, en este contexto de cosas, que sí tenían sistemas de espionaje para combatir el crimen, evidentemente está confirmando que el gobierno mexicano es quien ha adquirido Pegasus. ¿Alguien más pudo comprar Pegasus? Pues, sinceramente, no tenemos información al respecto. Y si hubiera tal cosa, esto sería en sentido contrario a lo que el propio grupo empresarial que desarrolla y comercializa Pegasus en el mundo establece para sí mismo, que solo le vende a gobiernos. Así que está todo este contexto de cosas y están las informaciones que demuestran científicamente que un grupo de personas con nombre y apellido fuimos atacados con Pegasus. Entre estas personas están los miembros de este grupo independiente, interdisciplinario de expertos que vinieron a México para investigar el caso Ayotzinapa. Insisto, estos expertos han decidido no tomar el tema personal, no van a pelear el asunto como individuos, sino han dejado en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que lleve a cabo los siguientes pasos. ¿Cuáles son? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Lo que no creo factible, ni posible, ni viable es que la CID se haga a un lado. Sinceramente, sería un despropósito imaginar que un órgano de justicia interamericana no tome esto en serio. Veremos qué pasos da. Ya los vimos cuestionando al Estado mexicano hace unos días en Lima, Perú, en la sesión que hubo donde se habló de México, entre otras cosas, de crimen, impunidad, desapariciones y #gobierno espía. Ya vimos a los representantes del Estado mexicano pues tratando de dar respuesta a lo que aún no la tiene, que es la respuesta a las evidencias de la utilización indebida, y me atrevo a decir con todas sus letras, ilegal por parte de las instancias que han adquirido Pegasus para hacer espionaje en contra de gente a la que no tenían derecho a espiar, ni mínimamente. Jesús Esquivel desde Washington, cerremos tu comentario, espero sí escucharte bien ahora. Carmen, y para agregar a lo que señalabas, esperemos, y yo creo que lo va a llevar a cabo, que la CIDH realice una audiencia especial para cuestionar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación y a la PGR al respecto, que es regularmente el formato que se sigue en este aspecto. Y será muy interesante, en caso de que ocurra, que insisto, no veo el por qué no se lleve a cabo esa audiencia, Carmen, cómo los comisionados cuestionan al gobierno mexicano, que estaría obligado a responder y no a salirse por la tangente, como lo hizo el aprendiz de canciller el día de ayer ante los reporteros en el Capitolio. Pero además, Carmen, creo que más allá de la situación que estamos exponiendo, para mí está muy claro, porque la empresa israelita lo ha dejado muy bien establecido. El gobierno mexicano es el que está espiando. No sabemos quién, pero él es el que está espiando. Ellos fueron quienes adquirieron Pegasus y no hay manera de darle la vuelta. Además, no sabemos también cuáles fueron los mecanismos que utilizaron los integrantes del GIEI, y que ha de haber sido algo muy interesante al descubrir ese espionaje al que estaban sujetos.
y sobre todo para darle garantías de protección a, como bien ya lo mencionaste, a las víctimas colaterales de este espionaje del gobierno mexicano, que eran precisamente las personas y fuentes que les estaban proporcionando información confidencial sobre ese caso tan lamentable como fue la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Imagínate nada más, Jesús, en qué territorio andamos. Gente que pudo haberle contado al GIEI el papel del ejército, qué hicieron los policías, qué hicieron los de la esquina, o sea, gente que pueda tener miedo, con toda razón, a declarar públicamente asuntos que sepa, y que pudo encontrar en este grupo de expertos una zona de confianza para poder contribuir al esclarecimiento de Ayotzinapa. Es aberrante, es aterrador. Por ejemplo, Carmen, y tú lo mencionaste, que una vez que un teléfono es contagiado, como quieras llamarle, con este programa de Pegasus, te convierte en un micrófono abierto. Entonces, cámara y micrófono. ¿Perdón? Cámara y micrófono. Sí, cámara y micrófono, pero digamos que el teléfono estuviera en la bolsa, en el bolsillo del pantalón, en la bolsa de alguna de las integrantes del GIEI. Es gravísimo lo que está ocurriendo y creo que por eso la CIDH también está presionada a nivel internacional para tratar de cuestionar al gobierno mexicano y esclarecer esta situación, porque no olvidemos que al espiar a unos diplomáticos, el gobierno de México o los que estaban espiando violaron acuerdos y leyes internacionales que se suponía no podían ser vulneradas por un gobierno en el interés de del interés de una sociedad como la de México, y es más, de un caso tan grave y emblemático que ha dejado marcado al gobierno de Enrique Peña Nieto como es el de Ayotzinapa. Retomando el hilo, Jesús Esquivel, también hay que recordar lo que nuestro colega periodista Daniel Izárraga planteó en esta misma lógica, pero relacionado con los periodistas. Daniel Izárraga, cuando presentamos públicamente el tema en una conferencia de prensa donde anunciamos que estábamos presentando ante la Procuraduría General de la República conjuntamente una denuncia precisamente sobre estos hechos, una denuncia de hechos por espionaje y con la narración de todo lo que ahora conocemos, en esa presentación pública que compartimos con varios colegas ahí, en donde estaba el colega Daniel Izárraga, Daniel comentó el tema respecto a lo que puede significar esto para las fuentes de los periodistas, así como le pasó o pudo haber pasado con los expertos internacionales hablando en zonas de confidencialidad con víctimas, con testigos, con gente que les pudo aportar información de manera confidencial, pues en todas las reuniones que tuvieron muchísimas, hablaron con prácticamente todos, salvo con los militares. Y esto, desde luego coloca el tema en una zona de mayor escándalo del que ya de por sí es el espionaje mismo. En el caso de los periodistas, ¿qué te puedo decir? Los que hayamos podido hablar con tal o cual fuente, los que hayamos podido tener contacto con tal o cual información de alguien que nos pudo haber revelado tal o cual cosa y que pudimos haber creído que nuestro teléfono estaba en una situación de seguridad y no lo estaba, pues también es una zona de vulneración gravísima al trabajo periodístico de investigación, de información de este país, porque como decía Daniel, pues ahora tú puedes tener una fuente, buscar una fuente y ya hay una reticencia porque no vaya siendo que lleves un teléfono en la bolsa y si lo tienes no saben bien a bien si efectivamente sigue siendo espiado de una u otra manera y se daña también la tarea de los periodistas y se coloca en una zona de vulneración y de riesgo la tarea delicadísima de obtener información cuando se trata de cosas graves en este país. Y si los periodistas queremos hacer investigaciones de cosas delicadas y graves, pues no tenemos ahora esta circunstancia más que de denuncia de lo que pudo haber conocido indebidamente en términos de identidad de fuentes, en términos de identidad de personas con las que se conversa, en términos de identificación de temas a seguir o que se están investigando, en fin, ya jalar la hebra de las implicaciones que tiene el espionaje para el GIEI, para los periodistas, para otras personas. Ya no me puedo imaginar de mi hijo adolescente en ese momento de 16, 17 años, qué cosa pueden haber obtenido de su vida privada. Es terrible.
Terrible, Carmen, es en detrimento de este apostolado, como le decimos algunos, al periodismo y de la libertad de expresión en México. Qué miedo, Carmen, de verdad, que por sí vivimos en nuestro país bajo un ambiente de inseguridad por la violencia. Ahora imagínate esto, de que no tienes las garantías de que estás platicando con alguien de manera segura. La única forma de hacerlo sería dejar el teléfono guardado en esas bolsas de aluminio, por otro lado, ir a hablar con las fuentes a escondidas y, como bien lo mencionaste, además con la premisa de que las personas, las fuentes, ya no quieran hablar contigo porque pueden estar sujetas a un espionaje involuntario por parte de un enemigo, y así hay que decirlo, en este caso, en el contexto del espionaje, que es el gobierno mexicano, que se suponía, bajo la Constitución, debía de estar vigilante para garantizar algo tan preciado que es como la privacidad y la libertad de expresión. Pues en eso estamos, Jesús Esquivel. Casi que a estas alturas del partido, pues el mundo entero se plantea el tema del espionaje y de las intervenciones de todo tipo. Ya sabemos que no es un caso exclusivo de México. Lo que sí parece un caso exclusivo de México es la dimensión de la utilización de potentes aparatos o sistemas en contra de periodistas, activistas y demás cuestiones sin tener los más elementales límites de restricción judicial. Como dice el entrevistado por The New York Times en esta semana, uno de los miembros del Citizen Lab, que no tienen noticia de un caso similar al mexicano por su alcance, por su dimensión y por, en pocas palabras, haber roto los códigos más elementales, incluso para el tema del espionaje. Así que nos vamos a quedar, mi querido Jesús Esquivel, pues con la comunicación epistolar, y en una de esas, pues vamos a tener que recurrir al poético y hermoso recurso de las palomas mensajeras. ¿Cómo ves? Ojalá. Pues ya, ¿qué vamos a hacer? Carmen, porque justamente gracias a la tecnología hemos podido descubrir tantas cosas, pero es muy lamentable lo que mencionas, y no es lamentable que un funcionario como el aprendiz de canciller en Washington simplemente se limite a decir: estamos atentos. Atentos estamos nosotros, los mexicanos, a que responda como debe de ser el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues así están las cosas. Jesús Esquivel, un abrazo para ti, gracias por estar aquí, saludos a quienes sigan esta señal desde Washington, y bueno, pues estamos en contacto como siempre. Buenos días y hasta la próxima.